Wolf, diputado de la República Argentina, con una larga experiencia también comunitaria, que seguramente va a encarar este mismo tema, pero de otro ángulo, y lo escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecerle a mi amigo Héctor Sussman. Héctor y Leiser Berman fueron quienes me promovieron cuando era un dirigente joven de 30 años, era secretario de Seguridad en mi querida Sociedad Laica Argentina, y fueron antecesores de unas palabras que después dijo el Papa. Me dijo: andá a la Federación de Centros Comunitarios Macabeos y hacé lío. Ese fue mi primer cargo en una institución central, y hoy encaro mi 5º año como diputado nacional. Así que, Héctor, gracias por haberme empujado al vacío. Siempre es un placer ser recibido en esta casa y ser recibido en la casa del pueblo judío. La ciudad de Jerusalén es la capital única, externa e indivisible del pueblo judío. Lamentablemente todavía hay muchos judíos que tienen cierto prurito para decirlo. Yo personalmente hace mucho no tengo ninguno. Cuando llegué acá saludaba a una amiga armenia que me encontré. Durante 4 años fui presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria con Armenia y acompañé a mis hermanos armenios a reclamarle a los turcos el reconocimiento del genocidio armenio. Los acompañé frente a la Embajada de Azerbaiyán a reclamar las agresiones sobre Nagorno-Karabaj, y nunca vi a ningún argentino que les cuestione a los argentinos de origen armenio su condición de argentino. Sin embargo, a nosotros, los judíos, no solamente en Argentina, se nos sigue cuestionando la doble lealtad. Tal cual decía quien me precedió, yo les voy a contar un poco mi experiencia. Yo soy diputado nacional y no tengo ningún conflicto con mi judaísmo, al igual que la gran mayoría de nosotros no los tiene. Y al mundo progresista esto le molesta porque muchísimas veces los argumentos que tienen se desarman solamente con una pregunta, se desarman con racionalismo, y el antisemitismo que yo percibo desde mi lugar no tiene absolutamente nada de racional. Es de lo más vulgar, es de lo más primitivo, es de lo más irracional. Yo les voy a decir algunos elementos, algunos datos, algunos hechos con los que yo racionalizo mi condición de judío y mi no problema respecto a mi identidad. Yo soy argentino y siento que los judíos tenemos con el Estado de Israel una identificación como nuestro centro de vida espiritual. No tengo nada que ver con el gobierno del Estado de Israel. Puedo estar de acuerdo o no con las políticas que ejecuta el gobierno de Israel de turno, o no, como puedo estarlo con el gobierno de turno de mi país, la Argentina, como puedo criticar las políticas del gobierno de turno de cualquier otro país. Hay una pregunta que los judíos habitualmente toleramos que nos hagan los antisemitas, que hoy disfrazan su antisemitismo con la palabra antisionismo. Para empezar, contarles que el sionismo viene de la palabra Sion, que es un monte que está en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. El primer registro que hay de la palabra sionismo data de un periódico que se llamaba Autodeterminación, de un activista austríaco, Nathan Birnbaum, en el año 1890. Sabrán ustedes que en el año 1897, en el primer Congreso Judío Mundial en Basilea, el periodista Teodoro Herzl, quien tenía una concepción diametralmente opuesta al sionismo, él consideraba que los judíos teníamos que asimilarnos a la sociedad de la que éramos partes, asiste al caso Dreyfus. En 1896, el capitán Dreyfus en Francia es acusado de espiar para la
Alemania de aquel entonces y se le hace una causa. Lamentablemente yo les tengo que contar que me siento profundamente identificado con el capitán Dreyfus. Quienes alguna vez han venido a mi despacho, yo entre las fotos que tengo en mi despacho tengo a la del capitán Dreyfus, porque yo fui acusado por traición a la patria por el gobierno kirchnerista en el año 2015. A mí me inventaron en el año 2015, junto con los políticos Patricia Burrich, Raúl Alonso, los intelectuales Sapsay, Aguinis, Kovatlov y parte del resto de la comunidad judía mientras era vicepresidente de la DAIA, que recibíamos nosotros órdenes de los fondos buitre para acusar a Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de eso, alguien escribió una nota diciendo que nosotros recibíamos órdenes de representar intereses extranjeros y corporaciones económicas. Las mismas acusaciones por las cuales mis abuelos escaparon de Alemania y mi padre a los 6 años llegó a la Argentina. Casi un déjà vu. 1896 Dreyfus, un judío en la política francesa. 2015, humilde loco que se metió en la política y que lo único que hace es reivindicar su condición de judío. Y yo les contaba que una de las preguntas que nos hacen es: ¿vos sos sionista? Nos preguntan. Digo, ¿alguien es sionista? Yo soy pelado. Yo soy alto. Yo soy hombre. Soy heterosexual, hay que aclararlo hoy en día porque nunca se sabe. Pero alguien no es sionista. Sionista es el mundo. El movimiento sionista es el movimiento por el cual el pueblo judío reclama el derecho a crear su nación en donde se encuentra hoy el Estado de Israel, en donde se encuentra su lugar por antonomasia, sustentado en los textos bíblicos más antiguos en un mundo judeo-cristiano, occidental, la más antigua de las religiones abrámicas. Cuando se constituyen las divisiones geopolíticas del mundo, se constituyen por 2 motivos: o por antigüedad o por fuerza. Los judíos logramos las 2. Podemos acreditar antigüedad por encima de aquellos que reclaman antigüedad porque son religiones posteriores a la nuestra, y ni que hablar de fuerza, porque todas las naciones modernas se constituyeron a la fuerza. Y es el antisionismo un antisemitismo, porque ninguno de los que cuestionan el derecho al Estado de Israel, que se acredita con estos 2 derechos, el de antigüedad y el de haberlo logrado combatiendo, cuestionan la presencia de ninguno de los otros 197 países. Y resulta que escuchamos países que nos dicen que la capital de Israel es Tel Aviv. Yo quiero preguntarle al presidente, expresidente de la calle, que es difícil porque además es presidente y tiene un hijo presidente. Si alguien le pregunta, si alguien le dice a Uruguay dónde tiene su capital. La capital la fija el país. Nosotros hace años discutíamos si la capital iba a ser Buenos Aires o Viedma. Ahora resulta que el mundo le dice a Israel cuál tiene que ser su capital. 777 veces figura la palabra Jerusalén en el Viejo Testamento. En cada uno de los rezos del día nosotros miramos hacia Jerusalén y todavía hay algunos judíos que se sienten con derecho a cuestionar cuál es la capital del Estado de Israel. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros, tal cual decía quien me precedió, es pasar a la acción. ¿Saben además por qué son antisemitas los que cuestionan al Estado de Israel y los que hacen el BDS? Son antisemitas porque además no reconocen que donde se encuentra Israel hoy jamás fue declarada nación por ninguno
de los ocupantes que la tuvieron. No fue declarada nación ni por Nabucodonosor en el 586 a.C., ni por Alejandro Magno, ni por Pompeyo y los romanos, ni por Herodes el rey, ni por Tito Romano, ni por los musulmanes, ni por los cruzados, ni por los mamelucos, ni por los turcos, ni por los británicos, ni por los jordanos. Nunca Jerusalén fue nombrada capital de ningún otro país. Y nosotros los judíos, que desde hace 5.700 años nos levantamos rezando hacia Jerusalén, tenemos que pedirle permiso al mundo. ¿Dónde vamos a decir nosotros, los que tenemos a Israel como centro de vida espiritual, cuál es la capital? Me parece que es hora que tenemos que dejar de dar explicaciones. Seguramente quien me suceda, Julián, un intelectual, un erudito, y quien me precedió, ya habló del BDS, va a dar muchas mejores argumentaciones que la que doy yo. Yo me considero un atrevido nada más. Lamentablemente, en un mundo donde callar es la constante, yo me animo a hablar y a decir lo que leo, a decir lo que veo, a decir lo que siento. A esos mismos que hacen BDS, cuando les digan que van a hacer BDS, invítenlos a que no usen el USB, que es un invento israelí. Invítenlos a que no usen ninguna computadora que tiene un chip Intel adentro. Invítenlo a que no usen el riego por goteo. Invítenlo a que no usen el Waze. Invítenlo a que no se den la vacuna antipoliomelítica que la inventó Jonas Salk. A que no tomen vitaminas que la inventó el científico Turk. A que no se vacunen contra la tuberculosis, que la inventó Waxman, a que no se apliquen insulina, que la inventó Minkowski, a que si tienen convulsiones no tomen ninguna píldora porque la inventó Leibovitz, a que no hagan psicoanálisis, y finalmente a que no usen ni Facebook ni WhatsApp porque también las inventó un judío. Que no coman tomate cherry, dice la señora, que es una dulce mame. La verdad que yo no creo ni en la falsa humildad, ni en la soberbia. Yo me siento sumamente contento y conforme con mi metro cuadrado de activación política. Los que conocen mi historia, yo soy diputado nacional porque en un momento difícil de la comunidad judía argentina, tan difícil como el que viene, nosotros tenemos un secretario de Derechos Humanos, ahora en la Argentina, que hace un año, cuando jugó Israel-Uruguay, presentó un proyecto de ley para que la Argentina no vaya a jugar a Israel. Y tenemos un recién nombrado director de la AFI en contraterrorismo, que si leen lo que escribió respecto del Estado de Israel, seguramente les agarre el temor que debemos transformar en acción. Y yo me metí en la política y hoy tengo mi metro cuadrado. Mi metro cuadrado es mi banca, donde muchos de ustedes me ven hablar y donde muchas veces esta característica que recién nombraba el querido amigo Lacalle, psicopática, que nos generan la autocensura y el silencio, tratan de que no hable. En mi caso no lo van a lograr. Un diputado viene del parlamentario, el parlamentario viene de parlamentario y nosotros no nos quedamos callados. Pero yo sí debo decirles que, más allá de que yo encontré mi ámbito en el cual expresarme, como dirigente de la comunidad judía que fui, yo siento que tengo una deuda pendiente, y es el de la de capacitar a nuestros hijos. Yo tengo defensa, yo tengo elementos, yo tengo argumentos, yo tengo el coraje. Pero entiendo que los problemas los van a tener nuestros hijos en las universidades, los van a tener nuestros hijos en los colegios, los van a tener muchos de ustedes en sus trabajos, los van a tener
muchos de ustedes en su actividad cívica, porque se han naturalizado esto de expresarse antisionista y 197 países y la gente solamente juzga el derecho del Estado de Israel a existir. Y nos pasamos enseñándole a nuestros hijos historia. Yo lo veo con los míos. Hoy, antes de venir acá, estaba mi hija con una amiga que tiene 20 años en casa y me contaban de qué ibas a hablar y yo les contaba esto y muchas de las cosas que yo les decía mientras repasaba lo que les iba a decir no las sabían. Mi hija, que se ha criado en una casa con un padre que de lo único que habla es de esto. ¿Qué le queda a los de ustedes? Algo estamos haciendo mal y estamos a tiempo de hacerlo. Les enseñamos a nuestros hijos que Matitiahu el Macabeo decía Hazak Bematz cuando luchaba contra los griegos. Les enseñamos a nuestros hijos que Herzl decía, si lo queréis no será una leyenda. Les enseñamos a nuestros hijos que Mordechai Anielewicz, cuando luchaba en el gueto de Varsovia, cantaba el himno de los partisanos. Mir Zainendo es el tatuaje que yo tengo acá en mi brazo. Les enseñamos nuestra historia de cada uno de nuestros países. Les enseñamos que San Martín le dijo al general Pueyrredón cuando le dijo vaya, cruce los Andes y liberemos Chile, y el general Pueyrredón le dijo eso es imposible, y el general San Martín le dijo es imposible pero es imprescindible. Les enseñamos los argentinos que en el 83 don Raúl Alfonsín cerraba sus discursos con el preámbulo de la Constitución Nacional: vengo a constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y afianzar los derechos de la libertad para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Pero nosotros tenemos que empezar a actuar. Yo en marzo voy a hacer una charla y le voy a pedir a cada uno de ustedes que estén atentos porque le voy a subir a redes. Y le voy a pedir que los 250 que estén acá traigan cada uno de ustedes un joven. Que nos transformemos y que dejemos de ser declamadores, dejemos de, como decía la calle, cazar en el zoológico o estar entre los conversos. Que seamos macabeos, que seamos Herzl, que seamos Anielewicz, que seamos San Martín, que seamos Alfonsín, que seamos los protagonistas de este tiempo. Muchas gracias.